Buenos días, raza. Aquí saludando desde Litson. El día de hoy les voy a presentar este nuevo video. Buenos días, compañeros, mi nombre es Francisco Herrera y el día de hoy vengo a presentarles acerca de las teorías administrativas más importantes que se han dado a lo largo de la historia, así como las aportaciones y sus autores más relevantes. Empezando primeramente con los principios de la administración científica del trabajo de Frederick Taylor, persona que nació en 1856 y falleció en 1915. A este hombre se le adjudica la Organización Científica del Trabajo, la cual estaba destinada a estudiar el comportamiento interno de las organizaciones. Este hombre se dio la tarea de medir tiempos, de medir procedimientos, medir metodologías. Desde muy joven se fue a talleres industriales a trabajar, en los que observó e identificó ciertas anomalías o ciertos procedimientos innecesarios para producir. Entonces Taylor, al identificar esta situación, empezó a hacer sus estudios y empezó a crear metodologías lo que le permitían generar mejores procedimientos más rápidos de trabajo y lo que da mayor productividad. Taylor estudió lo que viene siendo la pereza laboral y miró la manera de cómo tratarla. Además de que Taylor buscaba lo que viene siendo el concepto de eficiencia y el concepto de productividad en las organizaciones. Eficiencia, que buscaba realizar las cosas de manera rápida y de manera correcta, y productividad, de realizar una gran cantidad de cosas en muy poco tiempo. Uno de los puntos que más se le critica a Taylor es que él utilizaba a las personas como si fueran simples máquinas. ¿Por qué? Con la llegada de la revolución industrial y con la aportación de Frederick Taylor se generó este fenómeno que se llama producción en masa, el cual significa elaborar grandes cantidades de producto en muy poco tiempo. Entonces se dice que Taylor engañaba a las personas con el término de prosperidad, en donde decía que las personas tendrían una vida más próspera, una vida más feliz en el sentido familiar, una vida más próspera en el sentido económico, si ellos daban su tiempo y su vida a lo que han sido los objetivos organizacionales. Entonces, para finalizar, Frederick Taylor se dice que observar las organizaciones como sistemas cerrados, en los cuales aspectos del ambiente interno y externo de las organizaciones no influían en las actividades y procedimientos a desarrollar. Para finalizar con Taylor, les quiero mencionar los 4 principios que tenía de sus principios de la administración científica, los cuales eran crear una ciencia para cada elemento, seleccionar científicamente lo que hacen los trabajadores, en el sentido de que los trabajadores operarios no tienen que ser personas con mucho intelecto, sino que tienen que ser personas con gran capacidad física y que tuvieran la habilidad de poder seguir órdenes. Número 3, colaborar de manera cordial entre directivos y trabajadores, esto en el sentido de generar cierta armonía entre trabajadores y directivos. Y por último, realizar una división equitativa entre las obligaciones y responsabilidades que había entre trabajadores y altos directivos. Esto fue Frederick Taylor. Por consiguiente, tenemos a Henry Fayol, quien con su administración industrial y general realizó grandes aportaciones a lo que viene siendo las teorías administrativas. Este hombre se encargó de desarrollar la teoría clásica de administración. Henry Fayol nació en 1841 y falleció en 1925. Fayol tenía las mismas ideas que Taylor, referentes a lo que viene siendo los sistemas organizacionales, los cuales los miraba cerrados, en cuestiones de que aspectos del ambiente interno y externo no tenían influencia en las actividades de las organizaciones. Fayol analizó lo que vienen siendo los conocimientos técnicos y administrativos de las personas. Él decía que en las organizaciones había 2 tipos de conocimientos, los que acabo de mencionar anteriormente, de los cuales los técnicos eran adjudicados a lo que vienen siendo los operarios. Ellos debían de tener mayor conocimiento técnico para poder realizar sus tareas. Por otra parte, los conocimientos que son considerados intelectuales o administrativos se le adjudicaba a los altos directivos de las organizaciones. Fayol, además de eso, se encargó de darle estructura a las organizaciones, esto mediante 14 principios administrativos que desarrolló, no como a diferencia de Taylor, que él desarrolló 4. Uno de los aspectos curiosos entre Fayol y Taylor es que entre sus obras se daban críticas, vamos a decirlo, sarcásticas y ácidas entre sus ideas y cuestiones. Por ejemplo, Taylor decía que si él aplicaba uno de sus principios administrativos en 2 situaciones que eran iguales, decía que te daban 2 resultados que eran iguales, te daban lo mismo por lo mismo. Pero Fayol decía que no. Fayol decía que si él aplicaba un principio en 2 situaciones que son similares, porque nunca hay situaciones iguales, siempre hay un factor que te genera algo o te determina un resultado totalmente diferente. Entonces Fayol creó lo que viene siendo el proceso administrativo, el cual constaba de 5 fases y que sigue vigente en la actualidad, el cual es coordinación, control, previsión, organización
y mando. Son 5 etapas. Por otra parte, Fayol creó lo que viene siendo las áreas funcionales de cualquier organización, así como sus funciones organizacionales, lo que viene siendo de 6 partes o de 6 elementos, como quieran decirlo, lo cual puede ser la técnica, la comercial, la financiera, la de seguridad, la de contabilidad y la más importante de todas, la administrativa. Fayol generó una investigación con metodología cuantitativa. Él hizo un trabajo empírico para poderle dar lo que viene siendo los principios administrativos, de los cuales, como dije antes, eran 14 y se los voy a mencionar ahora. El primero era división del trabajo, el segundo autoridad, después disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de intereses, remuneración, centralización, jerarquía, orden, estabilidad, equidad, iniciativa y unión de personal. Muy bien, compañeros, ahora vamos a hablar de una de las aportaciones más voluminosas que podemos ver, la aportación de Economía y Sociedad de Max Weber. Weber nació en 1864 y falleció en 1920. A este hombre se le adjudica conceptos muy importantes para las organizaciones, lo que viene siendo autoridad, lo que viene siendo poder, lo que viene siendo dominación, racionalidad y burocracia. En esta teoría, llamada la teoría de la burocracia, Weber decía que las organizaciones eran sistemas cerrados, en los que eran sistemas rígidos. ¿Por qué rígidos? Decían que eran sistemas que se tenían que solamente fomentar lo que viene siendo el trabajo. Weber decía que no había oportunidad o no había espacio en las organizaciones para lo que viene siendo las relaciones informales entre trabajadores. La persona solo tenía que estar dedicada a lo que viene siendo el trabajo, y si esta era vista haciendo otro tipo de actividades como platicando con su compañero, era simplemente despedida. Aquí un punto muy importante: Weber no realizó un trabajo empírico, no realizó principios, nunca aseguró de que su trabajo era algo que podía ser seguro como lo enfatizaba Taylor o lo enfatizaba Fayol. Weber dijo que la teoría de la burocracia era un tipo ideal de organización, la cual no existe. Por otra parte, el sustento principal de la burocracia, de esta teoría, es lo que viene siendo la racionalidad instrumental. Pero, ¿qué es la racionalidad instrumental? La racionalidad es toda acción social que tiene sentido para quienes la realizan y afectan a otros. En otro sentido, se puede decir que la racionalidad es el medio para lograr los fines. Se dice y se critica mucho la parte de que este era un sistema cerrado, que solo se enfatizaba en el trabajo y que hacía sentir mal a los trabajadores. Pero posteriormente, con aportaciones más adelante, podemos ver que este sistema tan rígido se puede decir que se ablandó. Entonces, con las aportaciones de Fayol, de Weber y de Taylor, se generó gran controversia entre los operarios de esa época. ¿Por qué? Porque estaban sintiendo lo que viene siendo la explotación laboral, en el sentido de que ni siquiera les permitían poder platicar entre compañeros en sus áreas de trabajo. Entonces se empezó a generar otro organismo aparte de las industrias llamado el sindicato, en el que Fayol decía que este tenía que ser objeto de estudio por las controversias que se dan en ese tiempo. Se dio lo que viene siendo el fenómeno social llamado huelgas, haciendo que las grandes empresas, las grandes industrias, perdieran lo que viene siendo la posibilidad de generar mayores ingresos y mayores cantidades de producto. ¿Por qué? Por la insatisfacción laboral que se daba en ese tiempo. Entonces llegó lo que viene siendo un enfoque más humanista, desarrollado por quien viene siendo Elton Mayo, que al hacer una investigación en una fábrica de relays llamada Hawthorne, la cual consta de diferentes etapas, se dio cuenta que había una relación entre la productividad y cómo se trataba el recurso humano. Originalmente esta investigación comenzó como una invitación para Mayo, debido a que él ya tenía cierta fama con personas de Harvard, generada por otros conocidos de él, en la cual se destinaba a investigar si la iluminación tenía un impacto directo en la productividad de las personas, teniendo como una respuesta negativa. Posteriormente a eso, a Elton Mayo lo volvieron a invitar para poder desarrollar la investigación más elaborada, o el experimento más bien más elaborado en la historia de las teorías administrativas, en el cual consta de diferentes etapas, metiendo a personas, a mujeres, a una cámara de Gesell, a ciertas condiciones laborales en las cuales se miraba que se modificaban lo que viene siendo la productividad de las personas. Por ejemplo, descansos laborales, darles ciertos ambigús, darles la oportunidad de platicar entre ellas, y esto daba a paso a lo que viene siendo una mayor productividad y haciendo así el desarrollo de las relaciones informales en las organizaciones. Entonces Mayo cambió ese enfoque que se tenía de un sistema rígido a un sistema blando, en el cual las relaciones informales, el platicar entre compañeros, ya tenía lugar. Por otra parte, se critica mucho en el sentido de que a Mayo decía que engañaba a las personas por decir que él se preocupaba por el personal, porque él se preocupaba por el recurso humano, cuando no era cierto. De igual manera, se le explotaba lo que viene siendo al personal para seguir generando lo que viene siendo la producción en masa y poder satisfacer las necesidades capitalistas, pero hablando de la situación, ¿para qué? Para terminar con las huelgas. Y vamos a hablar ahora, por último, de la teoría del comportamiento humano desarrollada por Herbert Simon.
A este hombre se le adjudica debido a que él analizó todos los pasos o la metodología que los seres humanos utilizamos para lo que viene siendo tomar una decisión. Esta teoría se enfoca principalmente en esa parte, la teoría de decisiones, la racionalidad que utilizamos para poder tomar una decisión, y a partir de eso esa parte de la toma de decisiones va y la aplica en lo que viene siendo las organizaciones, lo que viene siendo el comportamiento administrativo. ¿Y qué viene siendo racionalidad? Como lo comenté anteriormente, es el fin para lograr un medio. Simon decía que todas las personas realizamos una acción, ¿para qué? Para dar un resultado. Nada hacemos en vano, todo viene siendo un fin para lograr un medio. Por parte, amigos, eso sería todo. Yo fui Francisco Herrera y hasta la próxima.